Muy buenas, queridos amigos de Chanquete. Bienvenidos a esta serie de vídeos en las que vamos a ver partidas en las que se le haya pateado el culo, así, con buen ánimo, a grandes maestros muy fuertes, campeones de sus países, subcampeones del mundo y cosas por el estilo. Bueno, tengo que empezar por la parte honesta. Obviamente habéis entrado aquí por el clickbait o bien porque sois parte del equipo y habréis pensado, al pesado de Eduardo hay que verle los vídeos, que si no se enfada. Entonces, bueno, si formáis parte de los chanquetes y habéis entrado aquí para que yo no me enfade porque no veis los materiales, pues bueno, pues gracias por estar aquí. Pero a los que no formáis parte del equipo de los amigos de Chanquete y habéis entrado por el clickbait, deciros que efectivamente vamos a ver partidas en las que a jugadores muy potentes se les ha pateado el culo, pero hay que evitar cometer el error de pensar que porque se le gana a jugadores de esta fuerza somos mejores que ellos. O en este caso soy mejor que ellos, porque no es así. Este jugador que veis aquí es Nigel Short, este muy cachondo Nick es el que él ha utilizado, pero aunque vamos a ver dos partidas en las que le he ganado y además le he ganado bastante bien, la realidad de mis encuentros contra Nigel Short es la siguiente. Aquí tenemos el resultado, 4,5, 16,5, es decir, si quitamos las tablas quiere decir que la ratio es 1,4. Es decir, Short es un jugador mejor que yo. Esto es un hecho, no solamente porque el resultado lo demuestre, sino porque si miráis todas las partidas veréis de que es evidente que es un jugador de una categoría superior a la mía. Eso no quita para que cuando jugamos contra un jugador de categoría superior a la nuestra no le podamos ganar. Pues claro que podemos hacerlo. De hecho, yo no sabía hasta esta mañana que nuestro querido superadministrador Mikhail Petrov-Fispov comentó que era Nigel Short, pues que le había ganado al subcampeón del mundo de 1993. Recordemos que jugó contra Kasparov el campeonato del mundo ese año. Bueno, para mí, ahora, al saber que es Short, pues estas partidas tienen incluso un cierto valor sentimental. Yo creo que aprendí a mover las piezas, tendría 8 o 9 años y el primer torneo lo jugué cuando faltaba un mes para llegar a cumplir los 13 años. ¿Y en qué año cumplía yo precisamente los 13 años? Pues en 1993. Por lo tanto, yo miraba embobado las partidas bien fuera en el periódico, no recuerdo si en el teletexto también las veía, de Kasparov contra Short, e incluso a los jugadores a los que entreno en la apertura española siempre les suelo mostrar una partida como ejemplo de lo que hay que hacer, que está sacada de ese match. Por lo tanto, en fin, es algo bastante interesante. En cualquier caso, ya en el canal tenemos una partida que analicé, jugada contra Onesgel. Yo tan solo había dicho que era una gran maestro, porque pensaba por lo que se venía aquí que era una chica que era una gran maestro, y resulta que es Short. No obstante, la vamos a repetir. Creo que es una partida que vale bastante la pena verla. Esa, y vamos a ver otra que le he ganado ayer o antes de ayer. ¿Vale? Sigo insistiendo, sin saber que era Short. Bien, caballo F3, caballo F6, C4. Ya veremos en la otra partida de que jugué G3. Prácticamente son movimientos intercambiables, aunque ya veréis cuando pasáis a la otra partida qué pequeño matiz diferencia uno de otro. C4, digamos, de que tiene la virtud o la maldición de fijar de alguna manera más clara cuál va a ser el esquema que va a jugar el blanco. Jugando C4, a diferencia de cómo se juega G3, ya no es posible transponer a un esquema indio de rey. Por lo tanto, bueno, C4 declara un poco más las intenciones del blanco. Bien, E6, G3, D5 y D4. Bueno, aquí estamos en la apertura catalana, una apertura que en aquel momento jugaba mucho, a día de hoy sigo jugando bastante, y a día de hoy estoy viendo unos momentos muy interesantes gracias a las aportaciones de Duof y de Carlsen. En fin, ¿por qué no jugársela a un fuerte gran maestro? Bien, caballo de BD7, esto es básicamente una declaración de intenciones, ¿no? Se quiere hacer T por C4, seguido de caballo de 7, y provocar que el blanco tenga que alterar sus planes para poder recuperar el peón de C4. Precisamente por eso yo juego aquí caballo de D2, que es un movimiento que no impresiona mucho. Se defiende el peón, cierra la diagonal, perdón, del alfil, pero, en fin, me parecía que era un movimiento congruente. Otra forma de defender el peón era dama C2 y tenía bastante sentido. Pero, ¿por qué no? Me parecía que era un movimiento humilde y razonable.
Bueno, después de C5 ya está bien claro de que Short no quiere jugar una partida anodina. Seguramente la jugada que en una partida contra un jugador más fuerte lo hubiera hecho es simple y llanamente alfil E7, alfil G2, enroque y B6. ¿No? Bueno, jugando todo muy en el espíritu catalán. Pero en cualquier caso juega C5 y con esto transponemos a una especie de Tarrasch, con la diferencia que este caballo se ha desarrollado por D7 y eso evidentemente no son buenas noticias para el negro. Precisamente por eso intento transponer el espíritu de la Tarrasch. Es cierto que mi caballo está en D2, la casilla habitual es C3 y el del es D7 cuando la casilla habitual es C6, pero hay una diferencia sustancial. Este caballo está muy bien ubicado si entramos en luchas de peón aislado, es decir, si él come o si me da tiempo de mover, después de mover hasta el alfil, de comer yo, retomar él y poder jugar caballo B3. Perdón, caballo B3, no dama B3. Es decir, este caballo tiene una posible función futura, mientras que el de él no. Por eso el movimiento de short C4 es tan comprensible. Veremos, C4 es un movimiento que se suele hacer mucho en este tipo de esquemas, sobre todo cuando este caballo está en C3. ¿Cuál sería la idea? Pues hacer alfil B4, poder comer el caballo y entonces la casilla 4 queda huérfana. El negro se enroca, lleva una torre a 8 y termina jugando caballo 4 en algún momento, consiguiendo una posición fuerte. Bueno, esta clase de esquemas, el primer jugador, bueno, el primero, es que siempre decir el primero supone que yo conozco todas las partidas del pasado, cosa que no es así. Pero digamos de que el jugador que jugó las partidas que empezó a cambiar mucho la valoración de estas posiciones, que se consideraban siempre muy superior para el blanco, fue Gary Kasparov, que jugaba Tarrasch con este esquema. Pero claro, aquí estamos ante una de las grandes virtudes de que el caballo esté en D2. Y es que alfil B4 no es una jugada tan punzante. Entonces, creo que ya aquí es justo valorar que esta posición es ligera ventaja blanca. Aunque, por supuesto, queda mucha partida por delante. Enroque y B5. Bueno, y ahora B5. B5 ya creo que esto sí es abiertamente un error. Las negras no deben demorar el desarrollo de su alfil para poder enrocarse. O sea, es fácil comprender por qué Short hace B5. El centro está, parece que bastante cerrado. Un movimiento como E4 para intentar abrirlo no parece que sea viable en el corto plazo. Y por eso, asentar el peón de C4 y poder utilizar incluso el espacio que va dejando detrás para poder desarrollar las piezas tiene mucho sentido. Pero aquí yo veía que todo esto, que parece muy razonable, pues carece de viabilidad táctica por una secuencia sencilla. Después de A4, B4 es prácticamente forzada, se puede hacer E4. Bien, la idea de 4 obviamente es sacrificar material, casi tanto como el que haga falta, con tal de mantener al rey en el centro. Bien, si obviamente D por E se puede jugar tanto torre 1 como caballo G5 y ahora esta torre empieza a estar en serio peligro. Esta posición debe de ser muy preocupante, muy preocupante y por eso Short jugó C3. C3 tiene mucho sentido, o sea, simple y llanamente se le dice a este caballo tienes que moverte, si no, te como. Y eso me dejaba dos opciones, mover el caballo y perder el peón y mantener entonces el centro cerrado o bien jugar E5, que era la idea que tenía en mente cuando me decidí a jugar esta línea y pasarle la pelota un poco al rival. ¿Por qué pasarle la pelota al rival? Bueno, fíjate que este caballo no tiene muchos sitios a donde ir. En G4 no quiere estar porque con H3 se va a ir a la esquina del tablero y desde aquí va a ser el blanco perfecto para que este alfil destroce el flanco de rey y este rey no se va a poder enrocar en el flanco de dama. Bueno, poder se puede enrocar, pero será un suicidio ante esta disposición de peones. Por lo tanto, caballo G4 la deseché de un golpe, caballo 4 tampoco. Después de caballo por E4, D por E4, caballo G5, se pierde el peón de 4, esta torre está en problemas y además la estructura está hecho unos zorros. Por lo tanto, no quedaban muchas opciones. Aquí yo calculé que lo único que podía echar el negro con sentido es C por D2, pero después de D por F6 se puede ver de que al final la columna sí se abre. Y esto era lo que yo quería, como os comento, a casi cualquier precio. ¿Y por qué digo casi cualquier precio? Porque efectivamente vi también D por C1 y torre 1. Y bueno, aquí viene el punto interesante. Quiero recordar de que en la otra partida ya os comenté que yo
había visto obviamente alfil e7 y calculé parte de las jugadas que vienen hacia adelante. Por supuesto que no lo pude calcular todo. Estamos hablando de que esta es una partida jugada a 3 minutos y si os fijáis, el poco tiempo que me ha consumido tanto él como yo, o sea, yo he consumido 18 segundos y él 30, quiere decir de que estamos jugando, tirando, echando mano del famoso pensamiento rápido que describe Daniel Kahneman en su magnífico libro Pensar rápido, pensar despacio. Bueno, como ahora estoy leyendo muchas cosas más de psicología y de neurología, porque tengo la intención de empezar a estudiar psicología el año que viene, puedo ratificar que todo lo que Kahneman dice, por lo menos hasta la fecha, hasta lo que he estudiado, no es solo totalmente cierto, sino que nos añade una información de muy alto valor y viene a demostrar hasta qué punto los jugadores, cuando se guían por la intuición, pueden llegar a conseguir un juego cercano a la perfección. En muchos casos, no siempre, por supuesto. Como veis aquí, esta es una partida que solamente tiene un error, no hay errores graves ni oportunidades desaprovechadas. Eso quiere decir que ambos jugamos muy bien. Bueno, en este punto, obviamente, mi intuición lo que me dictaba es, con un peón entrando en E7, este rey no se va a poder enrocar. Y aunque él pueda intentar, de alguna manera, retener cierta ventaja de material, por ejemplo, supongamos que él juega, pues, ¿qué voy a decir yo? Bueno, aquí obviamente me toca a mí. Yo juego F por E7, ¿no? Él juega dama de 1 y yo peón por. Pero imaginémonos de que no fuera así, ¿no? Que él de alguna manera hubiera podido mantener las damas aquí, por ejemplo, si le tocara mover de nuevo. Después de comer yo con el peón y que la dama se fuera, este rey está en el centro y corre mucho peligro. Aunque hay ventaja de material porque él tendría dos damas, sería una posición que se podría valorar para jugar. Por desgracia para él, la secuencia es un poco más forzada. Es decir, después de peón por, dama por, obviamente se debe jugar con comer con esta torre. Por cierto, que torre por E7 se enfrentaría a dama por y después de peón por se podría haber hecho dama por D1 y obviamente esto no es lo que yo quería porque me terminaría quedando con una torre de menos. Por lo tanto, F por E7 era forzada, dama por, peón por jaque, rey por y torre por. Bueno, y este final es evidentemente un final que las negras tienen perdido. Perdido por la debilidad de este peón, perdido por la debilidad de las dos columnas, perdido porque el rey obstaculiza la coordinación entre torres y bueno, aquí lo que hay que pensar es de qué manera se va a rematar al rival. El movimiento que está en el aire es caballo G5 y por eso Short juega F6, pero F6, aunque tiene la ventaja de quitar estas dos casillas al caballo, tiene el problema de dejar F5 muy débil y después de caballo H4 este alfil se activa al mismo tiempo que este caballo mira hacia la casilla F5. Caballo E6 para intentar defender el peón no valía por A5. Después de que el caballo venga a C4 viene alfil por y se amenazaría tanto el caballo como la torre. Pues lo voy a poner para que podáis verlo así. Por lo tanto, esto simple y llanamente era perdedor. Y precisamente por eso, después de caballo F5, perdón, después de caballo H4 mi rival juega alfil B7, pero ahora viene caballo F5 y se puede ver bien claro la diferencia. Alfil activo contra alfil pasivo, un caballo que no hace nada contra un caballo que está entrando hasta la garganta, dos torres que no pueden coordinarse por culpa de este rey, dos torres aquí perfectamente coordinadas. Está bien claro, esto es grandísima ventaja blanca. Bueno, G6, caballo D6. El caballo entra con una potencia terrible, toca el alfil, amenaza caballo F7. En fin, aquí la partida obviamente está perdida. El negro jugó alfil C6, rey C7 obviamente se enfrenta con esta secuencia forzada, el rey vaya donde vaya, sigue alfil por, y bueno, en fin, me quedo con una calidad. Y peón de más. Es cierto que alfil C6 tampoco es que solucione demasiado, pero ya aquí es que para el negro todo es desesperado. Bueno, después de caballo F7, rey C7, caballo por torre por B3. De esta manera se protege el peón, se impide que se saque partido de la casilla C4. Hay una calidad además y hay que rematar. Por cierto, insisto en la cuestión del tiempo. Fijaos lo rápido que hemos jugado ambos, con una precisión altísima. Bien, rey D6 se le impide la penetración a la torre D y ahora lo que toca es colocar la otra en la columna débil. Luego da 5, torre E2 permite un eventual tanto torre 1 buscando torre 8 como torre C2 intentar sacar partido de la columna C. Ambas torres
jugando combinadas van a ser letales. Bueno, después de caballo F8, pues al proteger bien, fijaos, la casilla 6, si hubiera hecho el doblaje en la columna E después del alfil de 7, se hubiera mantenido todo casi totalmente cerrado. Y lo que hubiera sido peor, el negro tendría una maniobra que igualmente hubiera sido molesta, ¿no? Que sería tras un torre 7, algo tal como caballo E6, ¿no? Parece que la coordinación de las piezas se rompe un tanto. Entonces, no hay necesidad de hacer tonterías. Ya la partida está decidida. Y aquí hay una maniobra bastante clara para poder rematar la partida. Bien, alfil B7, torre C7. No hice torre C5 porque torre C7 todavía es madura. Y claro, ¿a dónde va este alfil? Si viene aquí, nos encontramos con mate. Si viene hacia abajo, nos encontramos con torre E8. Y, en fin, esa torre está clavada y la partida está perdida. Por eso caballo E6, movimiento ya desesperado, pero que busca acabar con este peón porque ve la red de mate que cae sobre el rey. Entonces caballo por ahora torre B6, rey E5, torre C5, va a caer este pequeñín, caballo 2 jaque, rey F1, caballo C3, y evidentemente esto ya no tiene dificultad. Torre por A5, rey D4, torre por B4, rey D3, alfil por D5, rey C2, torre C5, clavando a este pequeñín, amenazando torre C4, rey B2, A5, torre D8, torre D4, y aquí, ante la inminente torre D2 y caída del peón de C3, Short se rinde. Bueno, una partida que ha estado muy bien, bastante bien. Al igual que la que jugamos ayer o antes de ayer. En esta partida, pues, en fin, yo jugué G3, como veis, aquí está apuntando C4, ¿no? ¿Por qué motivo G3? Pues es una buena alternativa a C4. Bueno, jugando G3 tenemos la ventaja de que no le... O sea, es una jugada más elástica que C4. No digo que sea mejor, tan solo más elástica. Con C4 ya estamos dejando bien claro el esquema que queremos jugar, pero jugando G3 todavía se puede jugar D4 o D3 y E4, o sea, un esquema indio al rey. En cualquier caso, ambas jugadas, los jugadores que somos de Reti sabemos que las podemos hacer casi de forma intercambiable, porque el negro no tiene jugadas muy convincentes contra C4 como tercer movimiento. Tal vez B5 sería ese único movimiento, pero en fin, no es un movimiento que nos preocupe especialmente a los jugadores de Reti. Bueno, D5, alfil G2, C6. Bueno, aquí tenemos la famosa piedra y cemento contra este alfil. Bien, esta es la idea que tiene el negro, intentar que esta pieza, que ha sido la que ha ocupado mucha parte o buena parte de los movimientos de la apertura del blanco, pues pierda buena parte de su razón de ser. Bien, yo juego C4. Y C4 implica un sacrificio de peón. O sea, el negro puede hacer aquí D por C4. Pero tanto Short como un servidor sabemos que esa es una línea muy secundaria. La teoría no considera que sea una buena jugada. Y el motivo por el que no es buena es porque el blanco puede, después de movimientos estandarizados tipo A4 para dificultar un B5, caballo A3 y demás, pues en algún momento la posición de las negras en el flanco de dama y en el centro va a ser peligrosa. El jugador que ha hecho más por demostrar hasta qué punto esto puede ser peligroso para el negro es Daniel Dubov. A mí me parece que sus partidas son concluyentes. De hecho, esta es una línea que a los jugadores a los que entreno les he recomendado que le echen un ojo. Y, en fin, es verdad que hay jugadores que lo hacen, pero los jugadores más potentes no suelen jugar de por C4. Suelen jugar o bien alfil F5 o bien el movimiento que hace Short, que es G6. Seguramente G6 es tan bueno como alfil F5, es decir, el alfil sigue sin estar encerrado, nos ha hecho E6. Y además se permite pasar una posición de la Grunfeld que es bastante conocida. Precisamente en los 90 se hizo muy famosa por las aportaciones que hicieron a su desarrollo jugadores como Karpov y Kasparov. Bien, yo aquí, después de enroque alfil G7, peón por peón y D4, me meto en el centro del meollo. En la época en la que, en fin, Short juega precisamente el campeonato del mundo contra Kasparov, esta línea estaba muy de moda. Bien, ideas de ambos jugadores. Ambos jugadores pretenden dominar las casillas de 5 y 4 para condicionar el desarrollo de los caballos de C3 y de,
de B1 y de B8. Bueno, la línea principal, la más base, pues continúa con caballo C3 para el blanco, caballo C6 y ahora caballo E5. El negro no debe de comer, porque después de peón por se expulsa, mejor dicho, al defensor de la casilla D5 y por eso el movimiento principal es jugar E6. El blanco consigue una pequeña ventaja estratégica y bueno, se popularizaron dos planes, bien jugando F4 o bien jugando alfil F4. La idea de Karpov era alfil F4, la idea que jugaron otros jugadores, creo que Azmayparashvili fue uno de los que jugó mucho con F4 y en fin, es una idea bastante convincente. De hecho, yo con negra ya me había tenido que enfrentar a esta posición en una partida del Campeonato de Canarias por equipos contra Ernesto Peredas, creo que fue a principios del nuevo milenio y me fue bastante bien. Entonces, yo prefiero jugar directamente caballo de 5. Es cierto de que esto acaba muchísimas veces en una mera transposición. Mera transposición porque después de caballo C6 es cierto que el blanco puede comer caballo por, peón por y caballo C3 y la intención va a ser llevar este caballo a 4, desarrollar este alfil, bien vía B3 y alfil A3, bien vía alfil F4 y torre C1 y le deja una posición muy cómoda. No obstante, en el estado actual de la teoría se recomienda jugar caballo C3, E6, caballo por E5. Se enfrenta a lo mismo que os comentaba antes, después de D por E5 el peón de E5 se queda en el aire. Por lo tanto, después de E6 alfil F4 estamos en la idea de Karpov, que es la que yo tenía pensado jugar. Bien, la idea obviamente es que ante estos cambios este alfil se va a quedar bloqueando al alfil de G7, simple y llanamente lo deja sin vida. Precisamente por eso la mejor jugada para el negro es jugar alfil de 7, con la idea de que si caballo por C6 alfil por y ahora alfil E5 va a provocar más cambios. Aquí ya se han cambiado dos piezas menores. Este alfil está bien ubicado, es decir, ligerísima ventaja blanca que seguramente no da para ganar. Por eso para mí fue una buena noticia que me jugara E6. ¿no? E6, lo que Short me está diciendo con esto es, voy a intentar liarte en el orden de jugadas. Y bien, yo no tengo ningún problema en que me intente liar en el orden de jugadas siempre y cuando me permita que yo ubique todas mis piezas donde quiero y a partir de ahí empecemos a jugar. Después de caballo C3, caballo de F7, bueno, se le está diciendo a este pequeñín que hay que tomar una decisión. Hay que comer, que sería el movimiento seguramente más razonable. Jugar F4 ahora no tiene tanto sentido porque F6 está en cartera. Y luego está alfil F4. Bueno, tengo que reconocer que aquí ya no sé alfil F4 si es teoría o no es teoría. Pero obviamente me vine a dar cuenta muy rápidamente que esto es casi un sacrificio de peón, pero que deja a las blancas con piezas mucho mejores que las negras. Es decir, Short se mete en esta línea, la línea de la ganancia de material. Tras caballo por E5, alfil por, peón por, este peón es evidente que está a tiro de este caballo y de esta dama por varias vías. Es decir, que este peón está prácticamente muerto. Pero me da una oportunidad muy buena de provocar que este alfil rompa al fin con este peón y por lo tanto se estire su diagonal y eventualmente que este caballo pase a tener mejores pastos. Por eso aquí juego E4. E4 es un movimiento muy duro. Si se come de por... En fin, después de por ejemplo un movimiento como dama B3, aunque el coma... Vamos a ponerlo por ejemplo. Perdón. E4, vamos a poner D por, lo que os comentaba, dama B3, caballo por E5, caballo por E4, esto bien claro, está cayendo torre de 1 y caballo de 6, este alfil sigue estando en problemas, es decir, aquí el negro tiene un peón de más, pero tiene problemas posicionales muy serios. Esta clase de posiciones a mí me encanta jugarlas, por supuesto que sí. De hecho, ya veréis que el negro se mete en algo muy parecido, o sea, va a ganar el peón, pero se va a meter en problemas muy, muy serios. ¿Y cómo sucede esto? Después caballo C6 E4, juega D4, expulsa el caballo y el caballo viene a B5, obviamente queriendo entrar a D6. Ahora caballo por E5 se puede responder caballo por D4 o dama por D4 y por eso el negro no quiere oír ni hablar en pintura de esta idea. A A6 sigue caballo D6 y si caballo por D5 dama por D4,
Por lo tanto, el negro tampoco quiero ir a hablar de esto ni en pintura y por eso juegan D3, que ahora hace que caballo por esté en el aire. El movimiento F4 para protegerlo no vale por dama B6. Jaque y se zampa el caballo. Y por eso hay que jugar dama B3. Bien, aquí estamos ante la situación que, como veis, se parece mucho a la que os mostré antes, en la que hay un sacrificio puro de peón. Obviamente se puede comer este peón sin problemas, pero los problemas del negro no se han acabado. El problema principal del negro es este alfil. Este alfil no está muy claro qué puede hacer para vivir, mientras que el mío está a 2 golpes de tener una diagonal bestial, y todo esto cambio de un peón. Creo que el sacrificio de peón está bastante justificado. Yo jugué torre de 1, obviamente el peón de D3 es el objetivo. Por ejemplo, una manera de poder intentar recuperarlo es H3 seguido de F4. F4 directo no por caballo G4. Pero H3, F4, teniendo en cuenta de que el negro no tiene muchas maneras de intentar sacar partido de la manera que ha utilizado el blanco de jugar, pues me pareció correcto. Short juega dama B6, que básicamente amenaza a 6. Y un futuro cambio de damas. Entonces yo que juego a 4, que tiene una doble intención. Lo primero es provocar que se haga 6, que es lo que Short hace. Y una vez que Short hace a 6, digamos que todo en la posición cambia. La idea de jugar dama B3 no es olvidar el elefante en el centro de la sala que ha habido durante todo el análisis y durante toda la partida aquí. Hemos hablado del muy mal alfil de C8, pero aquí hay un defecto estructural tal vez más grave, y es las casillas negras huérfanas después de que mi rival comiera en E5. El movimiento de A4, por lo tanto, era una mezcla de jugada que tiene mucho sentido a nivel posicional, pero también era una trampa posicional, porque ahora después de dama C3, la dama se libra de la clavada, empieza a mirar hacia el centro, mira hacia el sostén del peón de D3, y las negras tienen problemas gordos. Muy gordos. Muy gordos porque si se hace F6, como ya veréis que se hace en el futuro, en la partida, la debilidad de la séptima línea será aprovechada. Todo esto suena, verdad, que muy abstracto. Yo lo sé porque los jugadores a los que entreno en muchos momentos, cuando les he intentado explicar este tipo de cosas, en un principio dicen, oye, todo lo que me hablas está muy bien, pero todo está muy lejano. Si nos vamos más atrás, y si yo hubiera empezado a deciros de que el movimiento alfil por E5 es un movimiento dudoso, seguramente me hubierais dicho que yo estaba loco. Las negras iban a ganar un peón simple y llanamente por la cara. ¿Cómo puede ser que la debilidad de estos cuadros negros tenga importancia? Pues los jugadores buenos consiguen muchas veces hilar todas esas debilidades y unirlas en un plan general que termina dando por resultado que lo que parecía que estaba ausente se haga presente de golpe. Y eso es lo que ocurre con la jugada dama C3. Dama C3 le recuerda al negro. Hemos estado haciendo varios movimientos de continuación de nuestros planes, pero yo tenía en mente aprovechar la debilidad de tus casillas negras. Que no haya ido como un kamikaze por ellas no quiere decir que me haya olvidado. Simple y llanamente estaba haciendo los movimientos necesarios de preparación para sacar partido de esto en algún momento. Y ahora ha llegado el momento. De hecho, ya veréis en algunas partidas, que seguramente en el futuro vaya subiendo al canal, que este es uno de mis temas fetiches. Cada jugador tiene el suyo. Hay jugadores que les gusta mucho aprovechar los dos alfiles, otros les encanta aprovechar una mayoría de peones en un determinado flanco, o en fin, motivos estratégicos hay muchos. A mí me suele gustar mucho el intentar sacrificar material para quitar un alfil que puede ser muy relevante para defender al enroque y luego lanzar ataques que sean muy peligrosos. Bien, mi rival se come el caballo, yo me como el caballo, él come en B2, yo como en D3, hemos cambiado, o sea, el peón de D3 lo ha perdido, pero ahora tiene por esta maniobra el peón de más colocado en A. Pero ya aquí ya se ve la realidad más desnuda, es decir, este alfil sigue siendo un alfil que necesita tiempo para poder ser útil y no es muy fácil que lo vaya a poder hacer porque esta torre corta su vida. Y ahora la debilidad de estas casillas le dice al blanco que hay varios movimientos que puede hacer casi de golpe. H4, H5, H6. Bien, por eso el negro juega F6. Con esto acaba en buena medida con la debilidad de las casillas negras, pero tiene un problema y es que ahora entonces la séptima se ha quedado totalmente debilitada. Y esto es un problema muy serio. Es decir, el negro
soluciona un problema, tapa uno, pero se abre otro. Bien, después de dama c3, e5, parece que este alfil va a conseguir llegar a la vida. Desde e6 podría estar bien colocado, y precisamente al ver esto yo juego entonces torre de 1, porque si ahora se juega alfil e6, viene torre de 6 y en fin, cosas muy feas parece que le pasan a el negro. Bien, el negro juega alfil g4. Esta jugada es molesta. Es la clásica jugada que suele hacer un jugador muy fuerte para arruinar los planes del rival. Y esta jugada, de hecho, habría llevado a tablas si mi rival hubiera jugado con un poquito de calma y hubiera valorado en realidad los peligros a los que se enfrentaba. Después de dama c4, alfil e6, dama c3, las blancas, si se repite alfil g4, no tienen nada mejor que volver a repetir dama c4. Es decir, tenemos debilidades, como hemos dicho, las casillas negras, la casilla h6 sigue siendo el residuo de la debilidad anterior, y esta casilla estaría muy bien si hay una torre que pueda entrar en séptima, pero es que el alfil de momento lo impide. Entonces, jugando alfil g4 y torre c8, la partida hubiera acabado en tablas. Pero Short quería más y por eso juega torre fc8, y esto es un gravísimo error. Es un gravísimo error porque la casilla h6 puede hacer pivotar toda la partida de una situación a otra, es decir, de una valoración de una partida que seguramente estaba totalmente igualada en este punto, a encontrarse en una posición de peligro de amenaza de mate. Y eso empieza con dama de 2, total control de la columna D, y la dama entrando en h6. Y ahora viene ya el último error de Short, alfil b3, esto es pasarse optimistas ya. Torre de 6 tocando la dama y después de torre c6, torre de 7, y ahora no se ve, o por lo menos yo no pude ver de qué manera se puede evitar dama h6. Después de alfil por d1, dama h6 y se acabó la partida. En fin, chicos, un par de buenas partidas contra Nigel Short. La verdad que me ha llevado la alegría del día. Hoy precisamente es el día de Canarias. Y no está mal que un canario haya descubierto hoy que le ha conseguido ganar a un subcampeón del mundo. Así que bueno, un saludo a todos. Dentro seguramente de un ratito os llegarán más vídeos de esta serie de pateando el trasero a grandes maestros. Un saludo.